Buenas tardes. Hoy le vengo a hacer una entrevista, más que todo porque usted es una persona que ha vivido en la etapa de Fujimori. Ok. La primera pregunta es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Lo que ustedes se acuerden. Bueno, en lo económico se tendría que ser la inflación y en lo político el tema de la corrupción, el autogolpe que hizo Fujimori, la corrupción que hubo, eh, y en lo social puede ser pues que la pobreza, pues, ¿no? Por la misma inflación que hubo. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿O qué medidas recuerda usted? Lo que recuerdo es el Fujishop. ¿Y usted considera que fue efectivo esa medida? Sí, sí, sí fue efectiva. La tercera pregunta es, ¿qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? Bueno, fue la creación de programas para ayuda, para los pobres, para los que tenían más necesidad. ¿Usted considera que fueron efectivos? Sí, sí fueron efectivos en ese momento, sí, sí fueron efectivos. A ver, bueno, le voy a preguntar sobre esta pregunta, ¿ok? ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? O sea, ¿usted opina que estaba de acuerdo o en contra? Bueno, estaba de acuerdo en ese tiempo porque había muchas muertes, eh, y bueno, las medidas que tomaron era pues lo o sea, el toque de queda, ¿no? Para que no haya mucha violencia y todo lo que hubo en ese año, ¿no? Y sí, sí, estoy de acuerdo. Ok. La siguiente pregunta es, ok, contexto. Durante el gobierno de Fujimori se realizaron campañas de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas, y muchas de ellas fueron sin consentimiento de esas personas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, yo opino que estaba mal. No estoy de acuerdo. Es- no estoy de acuerdo porque están violando los derechos de las personas, ¿no? Porque la única que tiene que opinar son las mismas personas, o sea, cada uno. Entonces no creo que yo no estoy de acuerdo. No hubiese estado de acuerdo en eso, ¿no? Porque, como digo, violan sus derechos y pues no estaba bien eso. Ok. La siguiente pregunta es, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Más que todo esto se refiere a sobornos por parte del gobierno de las prensas. O sea, si usted conoce estas medidas, como por ejemplo el soborno al Canal 4, esas cosas, ¿usted conocía más o menos esto? Más o menos sí escuché en ese tiempo y eran pues le pagaban pues, para que no dieran ciertas informaciones, ¿no? Del gobierno, de lo que estaban haciendo, me supongo mal, ¿no? Y no está mal pues, ¿no? Porque la prensa es libre y nosotros tenemos derecho a saber todo pues, ¿no? Porque es nuestro país y qué no, qué es lo que pasa, ¿no? Ok, y la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori? La caída del Fujimori es cuando pues Como la época del 2000. Claro, como por ejemplo algunas cosas como eh, el- del gobierno que hubo, la disolución del Congreso, eso. ya claro, eso más que bueno, al señor presidente pues
lo culparon por las muertes, los videos que habían, porque sobornaba a la gente, pagaba, y todas esas cosas, pues, ¿no? Por eso es que se disolvió todo eso, o sea, el mismo presidente, pues, ¿no? Porque se metió en cosas que no debía. ¿Y usted cree que hubo consecuencias para el país a raíz de esto, del término de este gobierno? Claro, pues, ¿no?